Buenos días, hermanos. Mil disculpas por la demora. Estábamos con un problema técnico. Hoy día es viernes 16 de febrero y vamos a tomar el tiempo devocional de la comunidad contigo para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a orar para pedir la guía de nuestro Señor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar, Señor, de tu palabra. Podemos ver tu consejo, Señor, y te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, hermanos, el día lunes vimos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel qué es lo que sucede cuando bajamos la guardia. Capítulos antes vimos a David viviendo en el centro de la voluntad de Dios, pero en el capítulo 11 vemos cómo peca de una forma grosera para cubrir su pecado, una y otra vez vuelve a pecar. Es triste ver que como hijos de Dios podemos dejar de escuchar al Señor a través de su palabra y también dejar de escuchar que el Espíritu Santo nos está guiando. Entonces caemos ante la tentación. Podemos mostrar un corazón endurecido, un corazón encallecido. Y la pregunta con la que terminé el lunes era, ¿qué hacer en esa situación? Saben, terminando el capítulo 11, vemos que Urías, el esposo de Betsabé, murió. Y una vez pasado el luto, David envió por ella para llevarla a su palacio y dice que ella vino a ser su mujer y que le dio a luz un hijo. Y como dice el versículo 27 del capítulo 11, esto que David había hecho pareció malo ante los ojos de Jehová. Ahora, creo que todos podemos concordar y decir que lo que David hizo estaba realmente mal. Luego de todo el mal que hizo, de revolcarse en el pecado, y sin ningún remordimiento, llevó a Betsabé y la hizo su mujer. El corazón de David estaba endurecido. Entonces, comenzando el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, la palabra del Señor dice así: Jehová envió a Natán a David, y al venir él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan y bebía de su vaso, y dormía en su seno. La tenía como a una hija, pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Saben, el Señor mandó a su siervo, a Natán, su profeta, para mostrar a David lo que estaba sucediendo. Con una simple historia. Él quería mostrarle que lo que hizo no era bueno ante sus ojos, sino que era malo. Ahora, lo que más me impresiona en este relato es cómo cuando nosotros bajamos la guardia, no nos damos cuenta de nuestro pecado. Nuestro corazón se endurece, nuestro corazón tiene un callo. Pero sí estamos prontos a juzgar a los demás. Luego de escuchar la historia, David estaba listo para condenar a ese hombre. Él quería saber quién se atrevió a hacer semejante injusticia. Lo peor de todo es que David se atrevía a decir: así como Jehová está vivo, este hombre que hizo semejante cosa tiene que morir. Dime quién es.
y yo voy a hacer justicia. Él debe pagar por lo que ha hecho. Debe restituir 4 veces lo que ha robado. Es una persona perversa, es una persona vil y no tiene ni un poco de compasión. Ahora saben, creo que en muchas ocasiones somos prontos para apuntar. Me pongo a pensar cuando vemos que alguien peca desde una posición superior. Lo primero que decimos es, ¿pero acaso no es cristiano? ¿Cómo es posible que haga algo así? O somos más duros todavía y decimos, ¿será cristiano? Porque si fuera cristiano, el Espíritu Santo ya debería estar atormentándolo. Sinceramente, pareciera que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué había sucedido con David? ¿Por qué estaba actuando de esa forma? ¿Acaso el Espíritu Santo no moraba en él? Y como vimos el lunes, dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 13, desde aquel día en adelante, es decir, luego que David fuera ungido por Samuel, el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Desde aquel día el Espíritu Santo estaba con David. Y el problema es que cuando nosotros bajamos la guardia, cuando no estamos atentos a lo que dice la palabra, no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Desde el día que David fue ungido, el Espíritu Santo estaba en David y no se fue. Entonces, ahí surge la pregunta. ¿Puede un cristiano pecar aún teniendo el Espíritu Santo en él? Y la respuesta es, claro que sí. Lamentablemente lo hacemos todo el tiempo. El Espíritu Santo tiene que guiarnos. Pero no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. No dejamos que Él nos muestre lo que la palabra nos dice. Y entonces no vemos nuestro pecado. Y nuestro corazón comienza a endurecerse. Pero sí, claro, estamos atentos al pecado de los demás. Y tal vez estamos más atentos a lo que la palabra del Señor les tiene que decir a los demás. Pero no vemos lo que quiere decirnos a nosotros. ¿Y acaso el Espíritu Santo no tendría que poner convicción de pecado, justicia y juicio en David? ¿Acaso no tenía que obrar de esa forma? ¿No tendría que hacer lo mismo en nosotros cuando nosotros estamos pecando? Definitivamente sí. Pero lo que tendríamos que ver primero es qué quiere decirnos el Señor a nosotros a través de su palabra y no qué tiene que decirles a los demás. Y no sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí. Pero a veces, ¿saben? Cuando leemos una porción de la Biblia, pronto pensamos y decimos, esto le caería como anillo al dedo a fulanito. Y quisiéramos pasarle el versículo por WhatsApp en ese momento. Pero saben, no vemos que tal vez ese pasaje tiene que aplicarse primeramente a nosotros. ¿Acaso el Espíritu Santo no mora en nosotros? Saben, el problema es que el pecado está formando un callo en nuestro corazón. Pronto el pecado ya no nos incomoda tanto. Al principio nos sentimos mal, pero después ya no nos sentimos tan mal. Y al final nos llega a gustar y nos sentimos cómodos con él. Y saben, es un proceso en el que vamos dejando de escuchar al Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu. Y escuchamos más a nuestro corazón y a nuestros propios deseos. Y al final, racionalizamos. Racionalizamos nuestro pecado y decimos, no, es que está bien, es que yo necesito hacer eso, es que el Señor creo que no entiende lo que yo estoy pasando. Y nos sentimos seguros y nos sentimos bien en la posición en la que estamos. ¿Saben? David dejó de hacer lo que tenía que hacer. Como rey debía estar con su gente.
en el campo de batalla. Entonces pensó que podía darse una vacación y en ese tiempo de ocio dejó espacio a que entraran en su mente y en su corazón malos pensamientos y malos sentimientos. Luego codició a la mujer de su prójimo y tomó a la mujer de su prójimo, engañó a su prójimo e hizo matar a su prójimo. Finalmente se quedó con la mujer de su prójimo. Hermanos, su corazón estaba encallecido y su corazón estaba endurecido. Pero cuando el Señor quiere transformar, hermanos, va a transformar. Él tuvo que enviar a Natán para que le dijera: David, estás mal, estás en pecado. Es posible que el Señor quiera usarnos a nosotros para decir a alguien: estás mal. Al hermano, a la hermana, decirle: estás mal, estás pecando. Y en vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de pensar que no es cristiano o que no es cristiana, tal vez el Señor quiere usarnos para exhortarles y llevarles nuevamente a sus pies. O tal vez el Señor quiere usar a alguno de nuestros hermanos o hermanas para que nos digan: estás mal, estás pecando. Y nosotros deberíamos aceptar las palabras de esa persona como palabras que vienen del Señor. Y saben, creo que aún no hemos terminado de responder a la pregunta que hice al principio: ¿qué hacer en esa situación? ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Y vamos a terminar de responder a esa pregunta en el devocional del día lunes. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo nosotros podemos estar envueltos en pecado. Cómo nosotros podemos estar, Señor, encallecidos con un corazón duro, porque nos hemos ido metiendo cada vez más en el pecado. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder responder, Señor, a tu palabra, a lo que tu Espíritu Santo nos está diciendo. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a recibir el consejo, la exhortación de nuestros hermanos. Y Señor, te pedimos que también tú nos ayudes a no ser personas que están juzgando y que están mirando a los demás y no nos estamos mirando a nosotros mismos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día lunes.